¿Alguna vez te has preguntado si hay un pecado que Dios no puede perdonar? En este video, vamos a explorar una advertencia bíblica que ha dejado a muchos pensativos y preocupados, un pecado que Jesús mencionó como imperdonable. Sabemos que Dios es misericordioso y siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten, pero en este caso, parece haber una excepción. Y si estás aquí, es probable que quieras entender más sobre este tema que ha desconcertado a creyentes a lo largo de los siglos. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que descubriremos puede ser clave para comprender la naturaleza del arrepentimiento y la gracia de Dios, y para mantener tu vida espiritual en el camino correcto. El llamado pecado imperdonable ha intrigado a estudiosos de las Escrituras durante generaciones. A lo largo de su ministerio, Jesús perdonó todo tipo de pecados, adulterio, traición e incluso asesinato. Pero, sorprendentemente, advirtió sobre un pecado que está fuera del alcance del perdón divino. Esto puede sonar desconcertante, especialmente porque hemos aprendido que el arrepentimiento sincero abre las puertas de la gracia de Dios. ¿Qué clase de pecado podría estar más allá de su perdón? ¿Qué hace que este pecado, el rechazo al Espíritu Santo, sea tan definitivo? Para empezar, necesitamos entender que este no es un pecado cualquiera. No se trata de un error común o de una simple falta moral. Es un rechazo consciente y deliberado de la verdad que Dios revela a través del Espíritu Santo. Este pecado no es el tipo de ofensa que uno comete por ignorancia o error. Es una decisión intencional de cerrar el corazón a la acción del Espíritu Santo. Cuando una persona llega a ese punto, su corazón se endurece tanto que ya no hay espacio para el arrepentimiento ni para una segunda oportunidad de reconciliación. Piénsalo de esta manera, Jesús nos está advirtiendo sobre los riesgos de ignorar continuamente las señales que Dios nos da, de rechazar la verdad divina aun cuando la conocemos. Es cierto que Dios perdona los errores cometidos por ignorancia, pero el pecado imperdonable ocurre cuando una persona, aun conociendo la verdad, elige rechazarla deliberadamente y atribuir lo sagrado a lo maligno. Es como si la persona misma decidiera cortar todo vínculo con lo divino, cerrándose por completo a la acción del Espíritu Santo. Y es eso lo que hace que este pecado sea tan único y peligroso. Es normal preguntarse, ¿puede sucederme esto a mí? La buena noticia es que si estás viendo este video y te preocupa la idea de alejarte de Dios, eso ya es una señal positiva. El simple hecho de querer entender más sobre lo que Jesús dijo muestra que todavía estás abierto a la obra del Espíritu Santo en tu vida. Aquel que ha cometido el pecado imperdonable ya no siente la necesidad de arrepentirse ni de volver a Dios. Entonces, si aún sientes el llamado en tu corazón, si todavía te preocupas por tu relación con Dios, es una clara señal de que no has llegado a ese punto sin retorno. Ahora bien, ¿qué fue lo que provocó que Jesús mencionara este pecado en primer lugar? El contexto en el que Jesús habló sobre el pecado imperdonable tiene que ver con un milagro sorprendente que realizó. Jesús curó a un hombre que estaba ciego y mudo, liberándolo de una posesión demoníaca. La multitud quedó asombrada, maravillada por lo que veían, y no es para menos. ¿Quién, además de Dios, podría realizar semejante obra? Este era un momento evidente de la intervención divina, un milagro que señalaba el poder de Dios obrando a través de Jesús. Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera. Los fariseos, quienes ya tenían corazones endurecidos, se negaron a aceptar que el poder de Dios estaba actuando. En lugar de reconocer el milagro como una obra de Dios, acusaron a Jesús de usar el poder de Satanás para realizar esa curación. Sí, leíste bien. Ellos afirmaron que el poder maligno estaba detrás de ese milagro. Esta actitud no fue una simple duda o incomprensión, fue una blasfemia consciente contra el Espíritu Santo, al no reconocer la acción divina que tenían justo delante de sus ojos. Este comportamiento de los fariseos no fue algo accidental. Llevaban mucho tiempo resistiéndose al mensaje de Jesús, y su incredulidad los había llevado a cerrar sus corazones a tal grado que no podían ver la verdad, incluso cuando estaba justo frente a ellos. Su arrogancia y obstinación les impidieron reconocer a Jesús como el Mesías, y esa resistencia los condujo a cruzar una línea peligrosa. La blasfemia contra el Espíritu Santo es, sin duda, una de las advertencias más serias que Jesús hizo durante su ministerio. Afirmó que cualquier pecado puede ser perdonado, excepto este. Pero, ¿qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo?
Muchas personas confunden este pecado con una duda momentánea o una crisis de fe temporal. Sin embargo, el pecado imperdonable es mucho más profundo. Ocurre cuando alguien, de manera consciente y deliberada, atribuye la obra del Espíritu Santo a fuerzas malignas, como hicieron los fariseos al acusar a Jesús de actuar con el poder de Satanás. Este pecado no es una simple resistencia o incomprensión. Es un rechazo consciente y definitivo de la verdad divina. Cuando una persona cruza esa línea, está eligiendo cerrar su corazón completamente a Dios, decidiendo deliberadamente que lo que es santo es maligno. Es importante entender que no estamos hablando aquí de pecados comunes, como mentir o caer en tentaciones humanas. El pecado imperdonable es mucho más profundo porque involucra una decisión consciente de distorsionar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Imagínate presenciar un milagro innegable, una obra clara del Espíritu Santo, y aún así decidir, por orgullo o incredulidad, que lo que acabas de ver proviene del mal. Ese es el punto donde el corazón se cierra de tal manera que ya no hay espacio para el arrepentimiento, y sin arrepentimiento no puede haber perdón. Es normal que muchas personas se pregunten si han cometido este pecado sin darse cuenta. La respuesta es que si aún te preocupa estar cerca de Dios, entonces no has cometido el pecado imperdonable. Si en tu corazón todavía hay lugar para el arrepentimiento, si aún sientes la necesidad de buscar a Dios, entonces estás en el camino de la salvación. Recuerda, este pecado no es un error pasajero o una duda ocasional, es un rechazo deliberado y consciente de la obra de Dios. Mientras el arrepentimiento aún tenga espacio en tu corazón, todavía hay esperanza para ti. El pecado imperdonable es un concepto que puede despertar temor en muchos creyentes, pero es crucial entender que se trata de una elección deliberada de rechazar la verdad divina. Ahora bien, Jesús hizo una distinción importante entre las ofensas cometidas contra Él y aquellas cometidas contra el Espíritu Santo. Esta diferencia puede parecer confusa al principio, pero tiene un sentido profundo cuando comprendemos el papel que desempeña cada uno en la Trinidad. Jesús, durante su tiempo en la tierra, sabía que su humanidad podría ser malinterpretada. Incluso sus discípulos, en ocasiones, no comprendieron plenamente quién era Él. Jesús era consciente de que muchos lo rechazarían por ignorancia o por no entender completamente su misión. Por eso, dijo que las palabras contra Él podían ser perdonadas. Sin embargo, cuando se trata del Espíritu Santo, la situación es diferente. El Espíritu Santo es el que revela la verdad divina y abre los ojos espirituales de las personas. Rechazar al Espíritu Santo no es simplemente un malentendido, es negar la fuente misma de revelación y salvación. Aquí radica el peligro de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando alguien rechaza la obra del Espíritu, está cerrando la puerta a la única fuente que puede llevarlo al arrepentimiento y, por ende, a la salvación. Es un rechazo consciente de la última oportunidad de reconciliación con Dios. Pensemos en un ejemplo práctico. Alguien que, por ignorancia, ridiculiza a Jesús o no comprende su misión puede ser perdonado, ya que tal vez no entiende realmente a quien está rechazando. Pero si esa misma persona presencia un milagro innegable, algo que claramente proviene del Espíritu Santo, y aún así decide atribuirlo al mal, ese es el tipo de rechazo del que habla Jesús. Se trata de una elección consciente de no aceptar la verdad divina, incluso cuando es evidente. La caminata de Jesús en la tierra estuvo marcada por muchos malentendidos. A menudo, aquellos que lo criticaban más tarde se dieron cuenta de su error y fueron tocados por el Espíritu Santo, llevándolos al arrepentimiento. Incluso sus propios discípulos, en ciertos momentos, no entendieron plenamente lo que Jesús estaba haciendo. Pero esas ofensas no fueron definitivas, porque aún había espacio para que el Espíritu Santo obrara en sus corazones y les revelara la verdad. Esto nos muestra que siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento mientras el Espíritu Santo esté trabajando en el corazón de una persona. Sin embargo, la advertencia es clara: si ignoramos el llamado del Espíritu Santo, si resistimos repetidamente a su obra en nuestras vidas, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón. Cuando resistimos por mucho tiempo, el corazón puede llegar a un punto donde ya no responde más al llamado divino. Y ese es el momento en que el pecado imperdonable puede hacerse presente, un corazón tan endurecido que ya no busca ni desea el arrepentimiento. El endurecimiento del corazón no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, como el desgaste de una roca por el agua.
Cada vez que ignoramos el toque del Espíritu Santo, nuestro corazón se vuelve un poco más insensible. Con el tiempo, esta insensibilidad puede llevarnos a no reconocer la verdad, incluso cuando está justo frente a nosotros. Jesús nos advirtió sobre este peligro. Él sabía que cuanto más resistimos la voz del Espíritu Santo, más difícil se vuelve para nosotros arrepentirnos y regresar a Dios. La gracia de Dios es inmensa, pero solo puede actuar en corazones abiertos y dispuestos. Si dejamos que nuestro corazón se endurezca, llegaremos a un punto en el que ya no escucharemos la voz de Dios ni buscaremos el arrepentimiento. Y sin arrepentimiento, no puede haber salvación. Un ejemplo de esto lo vemos en personas que, con el tiempo, se han alejado gradualmente de Dios. Tal vez al principio sintieron el toque del Espíritu Santo, pero lo ignoraron. Con el tiempo, la voz del Espíritu se fue volviendo más y más lejana. El corazón endurecido ya no siente el peso del pecado ni ve la necesidad de arrepentirse. Este es un camino peligroso, pero silencioso, que puede llevarnos a la ceguera espiritual. Sin embargo, aún hay esperanza. La solución para evitar el endurecimiento del corazón es mantenernos sensibles a la voz de Dios. La oración constante, la lectura de la palabra y la meditación diaria son herramientas poderosas que nos ayudan a mantener nuestro corazón blando y receptivo a la acción del Espíritu Santo. Si en algún momento sientes que tu corazón ha comenzado a endurecerse, aún hay tiempo para volver. Dios siempre está dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten con sinceridad. Ahora, hablemos de la naturaleza consciente de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Como mencionamos antes, este pecado no es un desliz casual ni una duda momentánea. Muchas personas se preocupan imaginando si han cometido este pecado sin darse cuenta, pero la verdad es que este pecado requiere una decisión consciente y deliberada de rechazar la obra divina. No se trata de un error accidental o de una mala interpretación momentánea. La persona que comete este pecado sabe lo que está haciendo. Elige, de manera intencional, negar el poder de Dios y llamar a lo que es santo, maligno. Este tipo de rechazo no ocurre por accidente. Jesús dejó claro que este pecado es grave porque involucra una decisión firme de rechazar la verdad, una negativa explícita de permitir que la gracia de Dios toque su corazón. Un ejemplo de esto se ve claramente en los fariseos. Ellos presenciaron milagros realizados por Jesús, sabían que estaban ante algo sobrenatural, pero eligieron conscientemente atribuir esos milagros al poder de Satanás. Sabían lo que estaban viendo, pero su corazón estaba tan endurecido que no pudieron aceptar la verdad. Este tipo de actitud es lo que caracteriza la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se trata de una simple ofensa verbal o de una duda teológica, sino de un rechazo total y consciente de la obra de Dios. Si alguna vez te has preguntado cómo saber si has cometido este pecado, la respuesta es más sencilla de lo que parece. Si tu corazón aún siente arrepentimiento, si todavía buscas a Dios y anhelas estar en comunión con Él, entonces no has cometido este pecado. La persona que comete la blasfemia contra el Espíritu Santo ya no siente remordimiento ni busca la reconciliación. Su corazón se ha cerrado por completo al arrepentimiento, y eso es lo que hace que este pecado sea tan peligroso. La clave para evitar este camino es mantener una postura de humildad y apertura al Espíritu Santo. En lugar de resistir, debemos acoger la verdad que Dios nos revela. Debemos buscar activamente el discernimiento espiritual a través de la oración y la comunión diaria con Dios. Es importante destacar que la ansiedad por haber cometido el pecado imperdonable es algo que afecta a muchas personas, pero, como mencionamos anteriormente, si estás preocupado por esto, ya es una señal de que no lo has cometido. El pecado imperdonable no es algo que sucede por accidente o de manera inconsciente. Es el resultado de una decisión consciente y deliberada de rechazar la obra del Espíritu Santo. Aquellos que han cometido este pecado no sienten remordimiento, no buscan el arrepentimiento y viven completamente alejados de la voluntad de Dios. Es vital recordar que mientras tu corazón siga sintiendo el llamado de Dios, mientras te preocupes por tu relación con Él y busques arrepentimiento, estás en el camino de la salvación, no de la condenación. Jesús nos enseñó que la gracia y el perdón están siempre disponibles para aquellos que se arrepienten de corazón. Y es en ese arrepentimiento genuino donde encontramos restauración y comunión con Dios.
Un ejemplo simple para entender esto es imaginar a alguien que, por ignorancia o falta de conocimiento, cuestiona la obra de Dios, pero luego siente en su corazón el deseo de entender mejor y se arrepiente. Esa persona no ha cometido el pecado imperdonable, porque aún está abierta a la acción del Espíritu Santo. En contraste, alguien que decide conscientemente rechazar la obra divina, incluso después de tener plena conciencia de ella, es quien corre el riesgo de cerrar su corazón por completo al arrepentimiento. Por lo tanto, si te estás preguntando si puedes haber cometido ese pecado, hazte también la siguiente pregunta: ¿aún siento el deseo de acercarme a Dios? ¿Aún quiero vivir según su voluntad? Si la respuesta es sí, entonces el Espíritu Santo sigue obrando en ti y estás en el camino correcto. Jesús ofrece perdón para todos aquellos que lo buscan con sinceridad y la gracia divina siempre está disponible para quienes están dispuestos a recibirla. El arrepentimiento juega un papel fundamental en nuestra relación con Dios. No es simplemente sentirse mal por haber hecho algo malo, es un cambio de dirección, un giro completo que nos lleva de regreso a Dios. El arrepentimiento genuino implica una transformación interna, un deseo profundo de cambiar, de dejar atrás el pecado y de vivir una vida nueva en comunión con Dios. Cuando nos arrepentimos sinceramente, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para restaurar esa comunión rota por el pecado. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de haber cometido grandes pecados, encontraron el perdón y la restauración a través del arrepentimiento. Un ejemplo notable es el rey David. Después de haber cometido adulterio y asesinato, David se volvió a Dios en un arrepentimiento profundo y sincero. En el Salmo 51, vemos cómo David clama a Dios pidiendo un corazón limpio y un espíritu recto. Este ejemplo nos enseña que, sin importar lo que hayamos hecho, siempre hay un camino de vuelta a Dios cuando estamos dispuestos a confesar nuestros pecados y pedir perdón. El poder del arrepentimiento no solo nos libera del peso del pecado, sino que también nos permite experimentar la verdadera libertad en Cristo. Nos reconecta con la gracia divina y nos ayuda a vivir una vida plena en comunión con Dios. Sin embargo, el arrepentimiento genuino no es solo un acto puntual. Es una práctica continua. Todos los días estamos llamados a examinarnos, a reconocer nuestras fallas y a acercarnos a Dios para pedir perdón. Esta es una manera de mantenernos en comunión con el Espíritu Santo y de permitir que Él nos transforme continuamente a la imagen de Cristo. Otro aspecto crucial es que, después de arrepentirnos y recibir el perdón de Dios, debemos tomar medidas prácticas para no volver a caer en los mismos errores. Jesús fue muy claro cuando dijo que debemos cortar de raíz todo aquello que nos hace tropezar. Esto significa que no basta con pedir perdón y seguir expuestos a los mismos ambientes o hábitos que nos llevaron a pecar. La verdadera transformación comienza cuando tomamos decisiones concretas para cambiar nuestras acciones y nuestras rutinas. Los gatillos del pecado pueden aparecer de muchas formas. Para algunos, pueden ser hábitos nocivos o ambientes que los alejan de Dios. Para otros, pueden ser amistades que no aportan positivamente a su crecimiento espiritual. Identificar estos gatillos y eliminarlos es esencial para permanecer en el camino de la rectitud. Por ejemplo, alguien que lucha con adicciones puede necesitar evitar ciertos lugares o situaciones que reavivan esos deseos. Alguien que ha caído en prácticas financieras incorrectas debe cortar inmediatamente cualquier vínculo con ese tipo de negocios. Es importante recordar que estas decisiones pueden ser difíciles, pero son necesarias para mantenerse en el camino de la santidad. En la carta a los Efesios, Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Este proceso de despojarse de lo viejo y abrazar lo nuevo es clave para nuestra transformación espiritual. Un ejemplo claro de esto se ve en quienes luchan con adicciones a las redes sociales o a la pornografía. En estos casos, una medida práctica podría ser instalar bloqueadores de contenido, reducir el tiempo en línea o incluso buscar ayuda profesional. Rodearse de una red de apoyo también puede ser esencial. Otro ejemplo sería alguien que tiene problemas para manejar su dinero de manera bíblica. Buscar orientación financiera cristiana y cortar gastos innecesarios puede ser una medida práctica para mantenerse fiel a los principios de Dios. Cuando eliminamos los gatillos que nos llevan al pecado, abrimos espacio para una vida más alineada con la voluntad de Dios. No se trata solo de evitar el mal, sino de cultivar un corazón que esté continuamente abierto a la acción del Espíritu Santo.
La oración y el ayuno son herramientas poderosas que nos ayudan a vencer esos gatillos y a mantener nuestro corazón enfocado en Dios. Cuando ayunamos, estamos diciendo no a nuestros deseos carnales y poniendo a Dios en primer lugar. Esta práctica nos ayuda a debilitar la carne y a fortalecer el espíritu. Además, tener una rutina constante de oración es fundamental para pedir al Espíritu Santo discernimiento y fortaleza. La oración no es solo una conversación con Dios, sino una manera de sintonizarnos con su voluntad. Cuando oramos regularmente, es como si estuviéramos afinando nuestro corazón para escuchar claramente la voz de Dios, lo que nos permite evitar las trampas del pecado. Entonces, si te preguntas cuáles son los gatillos que necesitas eliminar de tu vida, te animo a que los identifiques y tomes decisiones valientes para cortar cualquier vínculo con el pecado. Tal vez sea un ambiente tóxico, un hábito destructivo o una relación que no te edifica espiritualmente. Sea lo que sea, la clave está en tomar medidas concretas para mantener tu vida alineada con la voluntad de Dios. Vivir en la libertad que Cristo nos ofrece es un proceso diario. No se trata solo de ser libres del pecado, sino de aprender a caminar en esa libertad, de mantenernos firmes y conectados con Dios. Jesús no solo nos libera de las cadenas del pasado, sino que nos da una nueva identidad. Sin embargo, para vivir en esa libertad de manera plena, debemos estar conectados con Dios a través de la oración, el estudio de su palabra y la comunión con otros creyentes. Vivir en la libertad que Cristo nos ofrece es un proceso continuo que requiere disciplina y una renovación constante de nuestra fe. La verdadera libertad en Cristo no consiste simplemente en ser liberados del pecado, sino en aprender a caminar en esa nueva vida, con gracia y propósito. Una vez que aceptamos la salvación que Jesús nos da, Él nos libera de las cadenas del pasado, nos da una nueva identidad y una oportunidad de comenzar de nuevo. Sin embargo, para mantener esa libertad y vivirla de manera plena, es necesario cultivar una relación diaria con Dios. Una de las maneras más efectivas de mantenernos en esa libertad es a través de la oración. La oración es mucho más que una simple petición a Dios, es una conversación íntima que nos permite mantenernos conectados a su voluntad. Jesús mismo nos enseñó que la oración fortalece nuestra resistencia a las tentaciones. En Mateo 26:41, Él dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. A través de la oración, podemos discernir los planes de Dios para nuestra vida y recibir la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos espirituales. La lectura y meditación de las Escrituras es otro pilar fundamental para vivir en libertad. La Biblia no es solo un libro de enseñanzas, es el mapa que nos guía diariamente por el camino correcto. Sin este mapa, fácilmente podríamos perdernos. La palabra de Dios nos proporciona el conocimiento y la sabiduría necesarios para entender cómo vivir de acuerdo con los principios divinos. Cuando dedicamos tiempo a estudiar las Escrituras, nuestro espíritu se alimenta, y esto nos capacita para enfrentar las tentaciones y los desafíos que se nos presentan en el día a día. En este ciclo de oración y lectura de la Biblia, encontramos el sustento espiritual para vivir una vida de libertad. Sin embargo, no estamos llamados a vivir nuestra fe en aislamiento. Jesús estableció la Iglesia y nos llamó a vivir en comunión con otros creyentes porque la vida cristiana no fue diseñada para ser recorrida en soledad. La comunidad de fe juega un papel vital en ayudarnos a mantenernos firmes. Cuando estamos en comunión con otros creyentes, somos desafiados a crecer en nuestra fe, somos alentados a seguir adelante y también encontramos ayuda para llevar nuestras cargas espirituales. Una iglesia o comunidad de fe sólida ofrece un espacio donde podemos ser vulnerables, compartir nuestras luchas y recibir apoyo en oración. Gálatas 6:2 nos recuerda que debemos llevar las cargas los unos de los otros, y esta responsabilidad compartida es esencial para mantenernos espiritualmente fuertes. Cuando enfrentamos batallas espirituales, necesitamos a otros a nuestro lado para orar, aconsejarnos y darnos el ánimo necesario para no rendirnos. Un ejemplo práctico de la importancia de la comunidad se puede ver en los pequeños grupos de oración o estudios bíblicos. Muchas veces, una simple conversación con un hermano en Cristo puede brindarnos la claridad que necesitamos en medio de una situación difícil. El cuerpo de Cristo funciona como una familia espiritual donde cada miembro tiene un papel en la edificación de los demás. A veces, esto se manifiesta en un sabio consejo, una palabra de ánimo, o incluso un abrazo en momentos de dolor. Por otro lado, el aislamiento espiritual puede ser un enemigo silencioso.
Cuando nos alejamos de la comunidad de fe, corremos el riesgo de caer en nuestros propios pensamientos, dudas y tentaciones sin la visión y la perspectiva de otros cristianos. Es fácil perder el enfoque cuando no estamos en comunión con otros creyentes. La Iglesia nos ofrece ese recordatorio constante de la gracia y el amor de Dios, además de brindarnos un espacio seguro donde podemos ser fortalecidos. El aislamiento puede, en muchos casos, llevarnos a un estado de ceguera espiritual. Cuando estamos desconectados de la comunidad, podemos llegar a justificar nuestros errores o caer en la trampa de creer que podemos enfrentar todo por nosotros mismos. Pero Dios nunca nos diseñó para vivir la vida cristiana en soledad. Necesitamos a otros para mantenernos en el camino correcto y también tenemos el deber de ayudar a los demás a hacer lo mismo. Además de recibir apoyo, estar en una comunidad de fe también nos da la oportunidad de servir. Servir a los demás es una de las maneras más efectivas de restaurar nuestro espíritu y fortalecer nuestra fe. Jesús mismo nos enseñó que, en el servicio a los demás, encontramos verdadera grandeza. Cuando participamos activamente en ayudar a otros, no solo nos acercamos más a Dios, sino que también somos restaurados y fortalecidos espiritualmente. Sin embargo, después de haber recibido el perdón de Dios, no basta solo con quedarnos en la etapa del arrepentimiento. Es vital tomar medidas prácticas para eliminar los gatillos que nos llevan al pecado. Jesús fue enfático al decir que debemos cortar radicalmente aquello que nos hace tropezar. En Mateo 5:30, Él dice, si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtala y échala de ti. Esta declaración radical ilustra la importancia de tomar decisiones claras y firmes para evitar cualquier cosa que nos aleje de Dios. Identificar y eliminar los gatillos del pecado es crucial para mantener nuestra vida espiritual alineada con la voluntad de Dios. Estos gatillos pueden ser diferentes para cada persona. Para algunos, pueden ser relaciones tóxicas, para otros, hábitos perjudiciales o incluso ambientes que fomentan comportamientos negativos. Una persona que lucha con una adicción, por ejemplo, necesita evitar situaciones o lugares que desencadenen esa adicción. Alguien que ha caído en prácticas financieras poco éticas debe cortar inmediatamente cualquier relación con ese tipo de actividades. Estas decisiones pueden parecer duras, pero son necesarias para una vida transformada. En Efesios 4, 22-24, Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. Esto significa que no podemos seguir viviendo como antes. Debemos cortar todo lo que nos hace caer y comprometernos a vivir de acuerdo con los principios de Dios. Tomemos un ejemplo más cercano a la vida cotidiana. Alguien que lucha con el uso excesivo de las redes sociales o la pornografía podría tomar medidas prácticas como instalar bloqueadores de contenido, reducir el tiempo dedicado a Internet o incluso buscar ayuda profesional. Estas decisiones, junto con el apoyo de una comunidad cristiana, pueden ser decisivas para vencer las tentaciones. Del mismo modo, alguien que enfrenta dificultades para manejar sus finanzas de manera bíblica podría buscar orientación financiera cristiana, aprender a administrar sus recursos de acuerdo con los principios de Dios, y cortar gastos o hábitos de consumo innecesarios que lo desvíen de esos principios. Cuando eliminamos estos gatillos de nuestra vida, abrimos espacio para vivir una vida más alineada con la voluntad de Dios. Pero esta no es una tarea que podamos realizar solo con nuestra fuerza. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para ayudarnos a identificar y superar las tentaciones. La oración y el ayuno son herramientas poderosas que nos permiten mantenernos firmes en la fe. El ayuno, en particular, nos enseña a decir no a nuestros deseos carnales, mientras fortalecemos nuestro espíritu. Además de esto, debemos ser constantes en nuestra vida de oración. A través de la oración, nos mantenemos en contacto con Dios y pedimos la fuerza necesaria para vencer las tentaciones. La oración nos conecta directamente con el poder de Dios y nos permite recibir sabiduría y discernimiento para eliminar cualquier cosa que nos aleje de Él. ¿Has identificado los gatillos en tu vida que te llevan de vuelta al pecado? ¿Qué pasos has tomado para eliminarlos? Comparte en los comentarios tu experiencia y cómo la oración y el ayuno han sido útiles para mantenerte firme en la presencia de Dios. Vivir en la libertad que Cristo nos ofrece requiere un esfuerzo constante y una vigilancia diaria para no caer nuevamente en las trampas del pecado. Cuando hablamos de la libertad que Jesús nos da, nos referimos no solo a la liberación del pecado en el momento de la salvación,
sino también a cómo debemos vivir esa libertad diariamente. Para mantenernos firmes en esa nueva vida, necesitamos cultivar prácticas espirituales que nos ayuden a caminar en comunión con Dios. La oración diaria, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes son fundamentales para mantener esa libertad. Estas son las disciplinas que nos conectan con Dios y nos permiten recibir su dirección, su fuerza y su sabiduría. Sin embargo, también es crucial no dejar que las distracciones de la vida cotidiana o el peso del pasado nos desvíen del camino que Dios ha trazado para nosotros. Una de las trampas más comunes que enfrentan muchos creyentes es permitir que su pasado siga definiéndolos, aún después de haber sido liberados por Cristo. Aunque Jesús nos ofrece una nueva vida y nos perdona completamente, muchas veces seguimos arrastrando la culpa o la vergüenza por los errores del pasado. Esta carga puede impedirnos vivir plenamente en la libertad que Cristo nos ofrece. Es importante recordar que cuando Cristo nos libera, lo hace completamente. En Lamentaciones 3, 22-23, se nos recuerda que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Esto significa que no importa lo que haya sucedido ayer, lo importante es cómo vivimos hoy, con los ojos fijos en Cristo. El apóstol Pablo también habló sobre esto en Filipenses 3, 13-14, cuando dijo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, debemos dejar atrás el peso del pasado y enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros en el presente y el futuro. La libertad en Cristo no solo nos libera del pecado, sino también del poder que el pasado puede tener sobre nosotros. Jesús ya nos ha perdonado, y nuestra responsabilidad es caminar en esa libertad con confianza, sabiendo que cada día es una nueva oportunidad para vivir conforme a su voluntad. Para vivir en esta libertad de manera plena, también es crucial estar rodeados de una comunidad de fe. Como mencionamos antes, la vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en aislamiento. La comunión con otros creyentes es una fuente de fortaleza, ánimo y apoyo que nos ayuda a mantenernos en el camino correcto. En momentos de debilidad, duda o confusión, es vital tener personas a nuestro alrededor que nos recuerden las promesas de Dios y nos ayuden a retomar el rumbo. Nadie puede enfrentar todos los desafíos de la vida solo, y la Iglesia, como comunidad de fe, es el lugar donde encontramos ese soporte. La comunión también nos ofrece la oportunidad de aprender de las experiencias de otros. A través de las historias y testimonios de otros creyentes, podemos ver cómo Dios ha obrado en sus vidas y cómo ha transformado situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento y restauración. Esto no solo nos anima, sino que también nos da una perspectiva más amplia sobre cómo Dios trabaja en nuestras propias vidas. Además, vivir en la libertad que Cristo nos ofrece implica entender que este es un proceso continuo. La libertad que recibimos en el momento de la salvación no es un evento único, sino el inicio de una caminata diaria con Dios. Cada día tenemos la oportunidad de acercarnos más a Él, de renovar nuestro compromiso con su palabra y de buscar su guía en cada aspecto de nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda en este proceso, capacitándonos para resistir las tentaciones y para vivir conforme a la voluntad de Dios. Una parte esencial de esta caminata diaria es el arrepentimiento continuo. Aunque hemos sido perdonados y liberados por Cristo, todos seguimos siendo propensos a caer en pecado. El arrepentimiento diario es una forma de mantener nuestro corazón limpio y en sintonía con Dios. Al reconocer nuestras fallas, pedir perdón y buscar una transformación genuina, mantenemos nuestra relación con Dios fuerte y saludable. El arrepentimiento no solo es una herramienta de restauración, sino también un recordatorio de nuestra necesidad constante de la gracia de Dios. Al practicar el arrepentimiento, nos mantenemos humildes y dependientes de su misericordia, sabiendo que no podemos vivir una vida de santidad por nuestras propias fuerzas. El arrepentimiento es también una protección contra el endurecimiento del corazón. Como ya discutimos, el endurecimiento del corazón es un proceso gradual que ocurre cuando ignoramos los llamados del Espíritu Santo. Cada vez que resistimos la corrección de Dios o minimizamos el peso de nuestro pecado, nuestro corazón se endurece un poco más. Sin embargo, cuando somos rápidos para arrepentirnos, evitamos que nuestro corazón se vuelva insensible a la voz de Dios. Este es uno de los motivos por los que el arrepentimiento debe ser una práctica diaria en la vida de un creyente. No podemos permitir que pequeñas transgresiones se acumulen y se conviertan en barreras entre nosotros y Dios.
Mantener una actitud de arrepentimiento y humildad nos permite estar siempre abiertos a la corrección del Espíritu Santo, evitando el riesgo de caer en un ciclo de rechazo consciente a su obra. Además de vivir en arrepentimiento, es importante aprender a identificar los falsos milagros y las falsas enseñanzas que pueden desviarnos del camino de Dios. Jesús advirtió en varias ocasiones sobre los falsos profetas que vendrían con señales y prodigios engañosos. En Mateo 24:24, Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es fundamental desarrollar discernimiento espiritual para no ser engañados por lo que parece ser sobrenatural, pero no proviene de Dios. Este discernimiento solo se puede obtener a través de una relación cercana con el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda la verdad y nos ayudará a distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. La oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes son herramientas clave que nos ayudan a afinar nuestro discernimiento espiritual. Un ejemplo claro de la necesidad de discernimiento se ve en la reacción de los fariseos ante los milagros de Jesús. Aunque presenciaron obras claras de Dios, su incredulidad los llevó a atribuir esos milagros al poder de Satanás. Esto nos muestra cómo la incredulidad, cuando es llevada al extremo, puede cegarnos a la obra de Dios y hacernos llamar lo bueno, malo. Esta es una de las razones por las que Jesús advirtió tan severamente sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. El discernimiento espiritual no solo nos protege de los falsos milagros, sino que también nos ayuda a evitar la trampa de la incredulidad. Es importante tener una fe sólida que nos permita reconocer la obra de Dios, incluso cuando desafía nuestra comprensión. El Espíritu Santo nos da sabiduría para ver con claridad lo que viene de Dios y lo que no, y esa sabiduría es nuestra mejor defensa contra el engaño espiritual. El discernimiento espiritual es una de las herramientas más valiosas para cualquier creyente, especialmente en un mundo donde las apariencias pueden engañarnos fácilmente. Jesús nos advirtió sobre la importancia de estar atentos y no dejar que la incredulidad o las falsas señales nos desvíen. El ejemplo de los fariseos es una advertencia clara de lo que puede suceder cuando permitimos que nuestro corazón se endurezca hasta el punto de no reconocer la obra de Dios. Como hemos visto, los fariseos no solo rechazaron los milagros que Jesús realizaba, sino que incluso atribuyeron esas obras a Satanás. Este es un claro ejemplo del peligro de juzgar incorrectamente lo que es de Dios. La falta de discernimiento no solo nos puede hacer rechazar lo que es divino, sino que también puede llevarnos a la trampa de etiquetar lo bueno como malo. Este es un error serio que Jesús destacó, advirtiendo que atribuir al mal lo que es sagrado puede llevarnos por un camino peligroso. El discernimiento espiritual nos permite evitar este tipo de errores. Nos ayuda a reconocer la obra de Dios incluso cuando no la entendemos completamente. A veces, lo que Dios hace en nuestras vidas puede parecer inusual o incluso incómodo, pero eso no significa que no sea parte de su plan divino. Aquí es donde el discernimiento entra en juego, nos da la sabiduría para aceptar lo que viene de Dios y rechazar lo que no es. Es importante recordar que el discernimiento no es una habilidad que se obtiene automáticamente. Es algo que se cultiva con el tiempo, a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la comunión constante con el Espíritu Santo. Cuanto más tiempo pasemos en la presencia de Dios, más clara será nuestra capacidad para reconocer su obra. De igual manera, el discernimiento también se desarrolla cuando estamos en comunidad con otros creyentes. Al compartir nuestras experiencias y escuchar cómo Dios ha obrado en las vidas de otros, aprendemos a ver patrones y señales que nos ayudan a identificar lo que es genuinamente de Dios. Un ejemplo práctico de la importancia del discernimiento espiritual se puede ver cuando presenciamos un acto de bondad o un milagro, pero nuestra tendencia natural es cuestionarlo. Quizás nos hemos vuelto demasiado cínicos o desconfiados, y eso nos lleva a dudar de lo que Dios está haciendo. Este tipo de escepticismo puede alejarnos de la gracia de Dios, especialmente si comenzamos a etiquetar lo que es santo como algo maligno. Jesús fue muy claro al advertir que esta actitud es peligrosa y puede conducirnos a un punto sin retorno. El discernimiento va más allá de saber lo que está bien o mal. Implica estar en sintonía con el Espíritu Santo para poder reconocer la obra de Dios, incluso cuando desafía nuestra comprensión. A veces, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas puede no tener sentido desde una perspectiva humana, pero el discernimiento nos permite confiar en que Él tiene un plan más grande.
El Espíritu Santo nos guía a través de estos momentos de confusión, dándonos la sabiduría necesaria para no caer en el error de rechazar lo que es sagrado. Para desarrollar este discernimiento, necesitamos estar en constante oración. La oración no solo es un acto de comunión con Dios, sino que también es una herramienta poderosa para pedirle que nos abra los ojos espirituales y nos ayude a ver con claridad lo que proviene de Él. La meditación en las Escrituras también es clave. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ha obrado en la vida de su pueblo, y al estudiar esos relatos, aprendemos a reconocer su obra en nuestras propias vidas. Otra práctica importante para cultivar el discernimiento es la humildad. A menudo, la falta de discernimiento proviene de una actitud de orgullo o autosuficiencia. Cuando creemos que lo sabemos todo, somos más propensos a rechazar lo que no entendemos. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios con humildad, reconociendo que necesitamos su guía y dirección, abrimos nuestro corazón para recibir la sabiduría del Espíritu Santo. La humildad nos permite estar receptivos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, incluso cuando no encaja en nuestras expectativas. Ahora, hablemos sobre la persistencia de la gracia de Dios. Una de las características más maravillosas de la gracia divina es que no se limita a un solo momento de nuestra vida. La gracia de Dios es continua, persistente, y nos acompaña cada día en nuestra caminata espiritual. Incluso después de haber sido perdonados y restaurados, seguimos necesitando la gracia de Dios para enfrentar los desafíos de la vida y para continuar siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. La restauración en Dios no es un evento único, sino un proceso continuo. Todos los días, Dios nos ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo, de ser renovados en su presencia. Esta es una de las grandes bellezas de la gracia, su capacidad de alcanzarnos incluso en nuestros momentos más bajos. No importa cuántas veces hayamos caído o cuán lejos hayamos estado, Dios siempre está dispuesto a levantarnos y a darnos una nueva oportunidad. Vivir en la gracia significa reconocer que, aunque no somos perfectos, podemos ser renovados continuamente por el amor y el perdón de Dios. Este proceso de restauración solo es posible porque la gracia de Dios no tiene límites. Incluso cuando nos sentimos fallidos o indignos, Él sigue extendiendo su mano para llamarnos de vuelta a su presencia. Sin embargo, para vivir plenamente en esa gracia, necesitamos mantener una conexión constante con Dios. Una forma de mantenernos en la gracia es a través de la oración y la meditación en la palabra. Estas prácticas espirituales nos ayudan a mantener nuestro corazón sensible a la voz de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para transformarnos día a día. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más somos moldeados a su imagen, y esto nos ayuda a caminar en libertad, sin caer nuevamente en las trampas del pecado. El proceso de restauración también puede ser gradual. A veces, esperamos que el cambio sea inmediato, pero Dios trabaja en nosotros a su propio ritmo, llevándonos por un proceso de transformación que nos prepara para vivir una vida más plena en su voluntad. Es importante tener paciencia, tanto con nosotros mismos como con el proceso de Dios. La persistencia de la gracia significa que Dios no se rinde con nosotros, incluso cuando sentimos que estamos avanzando lentamente. Un ejemplo claro de cómo la gracia nos restaura continuamente es cuando vemos a personas que han caído en momentos de debilidad, pero luego encuentran la fuerza para levantarse y continuar su caminata con Dios. A través de la oración, el ayuno y la comunión con otros creyentes, estas personas experimentan una renovación espiritual que les permite superar los desafíos. El ayuno, en particular, es una práctica que nos ayuda a alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, dándonos claridad espiritual y fortaleza para mantenernos firmes. El ayuno no solo es una herramienta de disciplina espiritual, sino también un acto de rendición. Al ayunar, estamos demostrando que dependemos completamente de Dios para nuestra fortaleza y dirección. El ayuno nos ayuda a debilitar la carne y a fortalecer el espíritu, lo que nos permite estar más sensibles a la voz de Dios y más receptivos a su obra en nuestras vidas. Otro aspecto fundamental de la gracia es la paciencia que debemos tener con nosotros mismos. El proceso de transformación no siempre es inmediato, y a veces puede parecer que estamos avanzando lentamente. Sin embargo, Dios ve nuestro esfuerzo y nos sostiene a lo largo de la caminata. Su gracia nos renueva cada día, y a medida que damos pasos hacia Él, Él nos fortalece para continuar. La persistencia de la gracia de Dios es una verdad increíblemente poderosa en la vida de un creyente.
nos enseña que, aunque caigamos una y otra vez, siempre podemos levantarnos gracias a la infinita misericordia de Dios. Sin embargo, esta gracia no es una excusa para seguir pecando. Al contrario, debe motivarnos a vivir una vida transformada, una vida que refleje la gratitud que sentimos por el perdón que hemos recibido. Vivir bajo la gracia significa, entre otras cosas, estar conscientes de la necesidad de mantener una relación íntima y continua con Dios, buscando ser transformados a su imagen día tras día. Es importante destacar que, aunque la gracia de Dios es ilimitada, es nuestra responsabilidad mantenernos en una actitud de arrepentimiento y vigilancia espiritual. Esto significa hacer un esfuerzo consciente por eliminar los hábitos, pensamientos y comportamientos que nos alejan de Dios. Tal como Jesús enseñó en Mateo 5:30, debemos estar dispuestos a cortar de raíz cualquier cosa que nos haga caer en pecado, por más difícil que sea. Este tipo de compromiso es lo que demuestra que hemos comprendido la magnitud de la gracia que hemos recibido y que queremos vivir de acuerdo con ella. Vivir en gracia también implica reconocer nuestra necesidad constante de la comunidad de fe. La vida cristiana no está diseñada para ser vivida en solitario. Necesitamos el apoyo, la guía y la corrección de otros creyentes para poder crecer espiritualmente. Gálatas 6:2 nos recuerda que debemos llevar las cargas los unos de los otros, y esto es clave para mantenernos firmes en el camino de la fe. En momentos de duda, tentación o debilidad, es esencial contar con una red de apoyo que pueda orar por nosotros, darnos ánimo y ayudarnos a volver al camino correcto. Además, estar involucrados en una comunidad de fe nos ofrece la oportunidad de servir a otros, lo cual también es una manera de experimentar la gracia de Dios. Jesús nos mostró que servir a los demás es una expresión de amor y humildad, y cuando lo hacemos, no solo bendecimos a otros, sino que también somos fortalecidos y restaurados espiritualmente. Servir es un acto de gratitud hacia Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, y al hacerlo, nos alineamos más con su voluntad. Otro aspecto crucial de vivir en gracia es aprender a eliminar los gatillos del pecado. No podemos esperar vivir en libertad si seguimos expuestos a los mismos entornos o situaciones que nos llevaron a pecar en el pasado. Jesús fue muy claro al respecto cuando dijo que debemos cortar de raíz todo lo que nos hace tropezar. Esto no solo se refiere a pecados evidentes, sino también a aquellas cosas más sutiles que nos apartan de Dios, hábitos, pensamientos, relaciones o cualquier cosa que nos impida vivir en plenitud espiritual. El primer paso para eliminar los gatillos del pecado es identificarlos. A veces, no somos completamente conscientes de lo que nos está alejando de Dios. Por eso, es importante orar y pedirle al Espíritu Santo que nos revele cualquier cosa que esté impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Una vez que identificamos esos obstáculos, debemos tomar decisiones radicales para eliminarlos. Puede ser difícil, pero es un paso necesario para vivir una vida en santidad. Por ejemplo, si una persona lucha con la adicción a las redes sociales, podría ser útil establecer límites de tiempo o incluso desactivar temporalmente sus cuentas para enfocarse en su relación con Dios. Si alguien ha estado involucrado en relaciones poco saludables que lo llevan a caer en tentaciones, deberá tomar la decisión difícil de distanciarse de esas personas. Aunque estas decisiones puedan parecer extremas, son necesarias para vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Además, debemos recordar que la oración y el ayuno son herramientas poderosas que nos ayudan a vencer las tentaciones. El ayuno, en particular, es una práctica que nos permite debilitar nuestros deseos carnales y fortalecer nuestro espíritu. Al ayunar, demostramos que estamos dispuestos a renunciar a nuestras comodidades y deseos para acercarnos más a Dios. El ayuno también nos da claridad espiritual, permitiéndonos discernir mejor lo que proviene de Dios y lo que no. La oración, por su parte, es nuestra línea directa con Dios. A través de la oración, no solo presentamos nuestras necesidades y peticiones, sino que también buscamos la sabiduría y la fortaleza necesarias para resistir las tentaciones. Cuando oramos, estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros, renovando nuestra mente y transformando nuestro corazón. La oración nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios y a no perder de vista su voluntad para nuestras vidas. Una vez que comenzamos a identificar y eliminar los gatillos del pecado, podemos empezar a vivir más plenamente en la libertad que Cristo nos ha dado. Vivir en libertad no significa que ya no enfrentaremos tentaciones o desafíos, sino que ahora tenemos el poder, a través del Espíritu Santo,
para resistir esos impulsos y vivir una vida que honre a Dios. Esta libertad es un proceso continuo, y cada día debemos tomar la decisión consciente de caminar en ella. La libertad que Cristo nos ofrece no es solo la ausencia de pecado, sino una vida llena de propósito y significado. Es una vida donde ya no estamos atados al peso de la culpa, la vergüenza o el miedo, sino que caminamos en la gracia y el amor de Dios. En esta libertad, somos capaces de vivir con un sentido renovado de identidad, sabiendo que somos hijos e hijas de Dios, perdonados y redimidos. Es vital mantener una rutina diaria de oración, lectura de la Biblia y comunión con otros creyentes para vivir plenamente en esta libertad. Estas prácticas nos ayudan a fortalecer nuestra relación con Dios y a permanecer en su voluntad. También nos protegen de las distracciones y las tentaciones que intentan alejarnos de la vida que Cristo nos ha llamado a vivir. Además, vivir en libertad significa no permitir que el pasado nos defina. Muchos creyentes, aunque han sido perdonados, siguen cargando con la culpa y la vergüenza de sus errores pasados. Pero Cristo nos llama a una vida nueva, una vida donde el pasado ya no tiene poder sobre nosotros. En Lamentaciones 3, 22-23 se nos recuerda que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Esto significa que, sin importar lo que haya sucedido antes, cada día es una nueva oportunidad para caminar en la gracia y el perdón de Dios. Vivir en libertad también implica perdonarnos a nosotros mismos. A veces, somos nuestros peores jueces, y aunque Dios nos ha perdonado, nosotros seguimos castigándonos por nuestros errores. Pero si Dios, en su infinita misericordia, nos ha perdonado, ¿por qué nosotros no deberíamos hacer lo mismo? Perdonarnos a nosotros mismos es un paso esencial para vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Solo cuando dejamos ir la culpa y aceptamos el perdón de Dios, podemos vivir plenamente en su gracia. Finalmente, vivir en libertad significa confiar en la soberanía de Dios. Esto implica dejar de lado nuestros propios planes y deseos y permitir que sea Dios quien guíe nuestras vidas. A veces, podemos sentirnos tentados a aferrarnos a nuestro propio control, pero vivir en libertad significa rendirnos completamente a la voluntad de Dios, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Ahora que hemos explorado la importancia de vivir diariamente en la libertad que Cristo nos ofrece, vale la pena recordar que esta libertad no solo se trata de lo que dejamos atrás, sino también de cómo decidimos vivir de ahora en adelante. Jesús no solo nos libera del pecado, sino que nos da una nueva vida llena de propósito. Esa nueva vida requiere que permanezcamos firmes en nuestras convicciones y en nuestro deseo de seguir a Dios en todo lo que hacemos. La libertad en Cristo no es algo que ocurre de manera automática después de aceptar su perdón, es una elección diaria, un compromiso constante con una vida de obediencia, fe y gratitud. Es importante reflexionar sobre cómo mantener ese estado de libertad y, al mismo tiempo, protegerlo de cualquier cosa que pueda amenazarlo. Después de todo, aunque hemos sido liberados del pecado por la gracia de Dios, seguimos viviendo en un mundo lleno de tentaciones y desafíos. Mantenerse libre implica un esfuerzo continuo para alejarnos de lo que nos hace caer y mantenernos cerca de aquello que nos edifica. Este proceso de mantenerse firme es esencial para no volver a las mismas cadenas de las que Cristo nos liberó. Una de las herramientas más poderosas para proteger nuestra libertad en Cristo es la comunidad de fe. Como ya mencionamos, Dios nunca tuvo la intención de que vivamos nuestra vida cristiana en soledad. Estar rodeado de otros creyentes nos proporciona apoyo, orientación y, en muchos casos, la corrección que necesitamos para mantenernos en el camino correcto. El poder de la comunidad radica en que, cuando caminamos juntos en la fe, somos más fuertes. En momentos de debilidad, nuestros hermanos y hermanas en Cristo están ahí para levantarnos y ayudarnos a retomar el rumbo. La comunidad de fe también nos brinda la oportunidad de aprender de las experiencias de los demás. A veces, podemos estar enfrentando una lucha interna o un desafío espiritual que no sabemos cómo manejar. Pero escuchar cómo Dios ha obrado en la vida de otros puede darnos la claridad y el ánimo que necesitamos para seguir adelante. Por eso, compartir nuestras historias y testimonios es tan importante. No solo estamos recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, sino que también estamos edificando la fe de otros al mostrar cómo la gracia de Dios ha transformado nuestras vidas. Otro aspecto clave para vivir en la libertad que Cristo nos ofrece es el arrepentimiento continuo.
Aunque hemos sido perdonados y liberados, la realidad es que todos enfrentamos tentaciones y, en algún momento, podemos caer. Aquí es donde entra en juego el arrepentimiento diario. No se trata de vivir con miedo al pecado, sino de mantener una actitud de humildad y disposición para reconocer cuando hemos fallado, pedir perdón y buscar una transformación genuina. El arrepentimiento es una parte esencial de la vida cristiana, y al practicarlo regularmente, evitamos que pequeñas transgresiones se acumulen y se conviertan en barreras entre nosotros y Dios. El arrepentimiento genuino implica una disposición a cambiar. No es solo sentir remordimiento por haber hecho algo mal, sino tener el deseo sincero de apartarse del pecado y buscar una vida más alineada con la voluntad de Dios. En este sentido, el arrepentimiento no es un acto aislado, sino una práctica continua que nos permite mantener nuestro corazón limpio y sensible a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una vez que comenzamos a vivir en un estado de arrepentimiento y transformación constante, somos más capaces de discernir la obra de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. El discernimiento espiritual, como ya hemos discutido, es una habilidad crucial para todo creyente. Vivimos en un mundo donde muchas veces lo bueno puede confundirse con lo malo, y sin el discernimiento que proviene del Espíritu Santo, podemos caer en errores de juicio que nos alejan de la verdad. El discernimiento espiritual no solo nos protege de ser engañados por falsas enseñanzas o milagros, sino que también nos ayuda a ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas, incluso en medio de la adversidad. A veces, lo que parece una prueba o un desafío insuperable puede ser, en realidad, una oportunidad que Dios está usando para moldearnos, transformarnos y acercarnos más a Él. El discernimiento nos permite ver más allá de lo que está en la superficie y reconocer los propósitos más profundos de Dios en nuestras circunstancias. Desarrollar el discernimiento espiritual requiere una relación cercana con Dios. Necesitamos estar en constante oración, pidiéndole que nos guíe y nos dé sabiduría para tomar decisiones correctas. También es esencial estudiar la palabra de Dios, ya que la Biblia es nuestra principal fuente de verdad y la mejor manera de aprender cómo discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. A medida que profundizamos en nuestra relación con Dios y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, nuestro discernimiento espiritual se fortalece. Y somos más capaces de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Un área importante donde el discernimiento espiritual es especialmente necesario es en la identificación de falsos milagros o enseñanzas. Jesús advirtió en varias ocasiones sobre falsos profetas y señales engañosas, y en la actualidad, seguimos enfrentando ese desafío. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios, y es nuestra responsabilidad, como creyentes, estar atentos y no dejarnos llevar por lo que parece ser sobrenatural sin antes someterlo a la prueba de la palabra de Dios y el discernimiento que el Espíritu Santo nos otorga. El apóstol Pablo también habló sobre los falsos profetas y las señales engañosas en sus cartas, advirtiendo a las iglesias que no se dejaran llevar por cualquier viento de doctrina. En Corintios 2 capítulo 11, versículo 14 y 15, Pablo nos recuerda que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, y que por eso debemos ser cuidadosos al discernir lo que realmente proviene de Dios. Esto no significa que debemos vivir en constante sospecha o miedo, sino que debemos estar anclados en la verdad de la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. Otro peligro del que debemos protegernos es la incredulidad. La incredulidad puede ser tan peligrosa como los falsos milagros porque nos ciega a la obra genuina de Dios. Un corazón incrédulo, como el de los fariseos que rechazaron los milagros de Jesús, puede llevarnos a negar la obra del Espíritu Santo. La incredulidad endurece nuestro corazón y nos aleja de la gracia de Dios. Por eso, es fundamental cultivar una fe sólida, basada en la palabra de Dios y en una relación cercana con Él. Vivir en la libertad que Cristo nos ofrece también significa proteger nuestra fe de la incredulidad. A veces, nuestras propias dudas o falta de confianza en Dios pueden impedirnos ver su mano obrando en nuestras vidas. Pero cuando mantenemos nuestro corazón abierto a la verdad de Dios y permitimos que su Espíritu nos guíe, somos capaces de ver con claridad lo que es verdadero y lo que no lo es. El discernimiento espiritual también nos permite evitar el error de llamar malo a lo que es bueno, un error grave que Jesús advirtió que puede tener consecuencias espirituales serias. Es fácil dejar que nuestras ideas preconcebidas, nuestros miedos o incluso nuestro orgullo nos lleven a rechazar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas.
pero cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, somos capaces de ver con claridad y evitar este tipo de errores. Finalmente, la persistencia de la gracia de Dios nos asegura que, incluso cuando fallamos o nos equivocamos, siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Dios no se rinde con nosotros, y su gracia nos sostiene a lo largo de toda nuestra caminata espiritual. La clave está en permanecer abiertos a la obra de Dios en nuestras vidas, permitiendo que su Espíritu nos transforme continuamente y nos guíe hacia una vida plena en Cristo. Ahora que hemos reflexionado sobre la importancia del discernimiento espiritual y la persistencia de la gracia, hay otro aspecto clave que no debemos olvidar. La importancia de mantener un corazón abierto y receptivo a la voz de Dios. Uno de los mayores peligros que enfrentamos en nuestra caminata espiritual es el endurecimiento gradual del corazón. Este proceso no sucede de la noche a la mañana, es sutil y constante. Ocurre cuando ignoramos las pequeñas advertencias del Espíritu Santo o cuando justificamos nuestros pecados en lugar de arrepentirnos sinceramente. Jesús nos advirtió sobre este endurecimiento, sabiendo que cuanto más resistimos al Espíritu Santo, más difícil se vuelve para nosotros regresar a Dios. Si permitimos que nuestro corazón se endurezca, llegaremos a un punto en el que ya no podemos reconocer la verdad ni sentir el llamado al arrepentimiento. Esta es la verdadera trampa del pecado. Puede hacernos insensibles a la gracia de Dios, lo que nos lleva a un lugar donde no buscamos ni deseamos el perdón. El endurecimiento del corazón es uno de los caminos más peligrosos hacia el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, como ya hemos mencionado, no es un error casual, sino una negativa deliberada y consciente de reconocer la obra del Espíritu Santo. Este endurecimiento ocurre cuando, después de resistir tantas veces el llamado de Dios, el corazón se cierra por completo y ya no responde a la verdad divina. En lugar de ver el bien, comenzamos a rechazarlo o, peor aún, a confundirlo con el mal. Es por eso que Jesús hizo tanto hincapié en la necesidad de mantener nuestros corazones sensibles y receptivos a la verdad. Cada vez que ignoramos el toque del Espíritu Santo, permitimos que nuestro corazón se vuelva un poco más insensible. Esto puede llevarnos por un camino peligroso, donde ya no vemos la necesidad de arrepentirnos ni de volver a Dios. Sin embargo, la buena noticia es que mientras sigamos buscando a Dios, mientras sigamos arrepintiéndonos y pidiendo su dirección, nuestro corazón permanecerá blando y receptivo a su obra. La oración diaria y la meditación en la palabra de Dios son herramientas poderosas para mantener nuestros corazones abiertos. Estas prácticas nos ayudan a mantener una relación cercana con Dios, lo que nos permite escuchar su voz con claridad. Además, estar en comunión con otros creyentes nos ofrece un sistema de apoyo que nos anima a permanecer en el camino correcto. La comunidad nos recuerda continuamente la importancia de la gracia de Dios y la necesidad de mantenernos vigilantes en nuestra fe. Al mismo tiempo, es esencial reconocer que el proceso de transformación es continuo. Aunque hemos sido liberados del pecado, la tentación sigue presente en nuestra vida diaria. Por eso, necesitamos estar siempre alerta, no solo para evitar el pecado, sino también para mantenernos receptivos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto significa que debemos vivir en un estado de arrepentimiento continuo, reconociendo nuestras faltas y buscando siempre ser transformados por la gracia de Dios. Además, vivir en la libertad que Cristo nos ofrece también significa aprender a identificar y eliminar los gatillos del pecado. Como ya hemos mencionado, estos gatillos pueden aparecer de muchas formas, hábitos, ambientes o relaciones que nos alejan de Dios. Si realmente queremos vivir en libertad, necesitamos hacer un esfuerzo consciente por eliminar cualquier cosa que nos arrastre de vuelta al pecado. Un ejemplo práctico de esto podría ser alguien que lucha con la ira. Si esa persona se encuentra en situaciones que constantemente la provocan, debe tomar medidas prácticas para evitar esos escenarios o, mejor aún, aprender a reaccionar de manera diferente. Esto no es fácil, pero es un paso necesario para vivir una vida que honre a Dios. Es importante recordar que Dios nos da el poder para vencer cualquier tentación, pero también espera que tomemos decisiones sabias para evitar las trampas del pecado. Finalmente, uno de los puntos clave para vivir en la libertad que Cristo nos ha dado es comprender el poder del arrepentimiento. El arrepentimiento genuino es la clave para la restauración espiritual. No importa cuán profundo sea el pecado, mientras exista un corazón arrepentido, siempre hay una oportunidad de volver a Dios. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa como para perdonar cualquier pecado,
siempre que haya un deseo sincero de cambiar y una disposición a seguir el camino de Dios. Jesús nos enseñó que la gracia de Dios está disponible para todos los que se arrepienten de corazón. Esto incluye incluso aquellos que han cometido errores graves o han vivido alejados de Dios por mucho tiempo. La historia del hijo pródigo es un claro ejemplo de esto, un hijo que se había alejado, malgastando su vida, pero que finalmente fue restaurado cuando se arrepintió y volvió a su padre. Este relato nos muestra el inmenso amor de Dios y su disposición a perdonar y restaurar a cualquiera que esté dispuesto a regresar a Él. Entonces, ¿cómo podemos vivir diariamente en esta libertad que Cristo nos ofrece? Primero, debemos mantener una rutina constante de oración y meditación en la palabra. Esto nos ayuda a mantener nuestro corazón sensible y receptivo a la voz de Dios. Segundo, necesitamos estar conectados con una comunidad de fe que nos apoye y nos anime a seguir en el camino de la rectitud. Y tercero, debemos estar siempre dispuestos a arrepentirnos y a eliminar cualquier cosa que nos aleje de Dios. El conocimiento que has adquirido en este video es poderoso, pero solo se vuelve transformador cuando lo aplicas a tu vida. La clave está en tomar decisiones conscientes todos los días para permanecer en el camino que Dios ha trazado para ti. Si hay áreas en tu vida donde sientes que has estado resistiendo la obra del Espíritu Santo, ahora es el momento de arrepentirte y volver a Dios. Si sientes que hay gatillos que te están alejando de la presencia de Dios, identifica lo que necesitas cambiar y toma medidas para eliminar esos obstáculos. En resumen, la libertad en Cristo no es solo un regalo que recibimos una vez, sino una caminata diaria de fe, arrepentimiento y transformación. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir en la plenitud de su gracia. No permitas que el pecado, la incredulidad o el endurecimiento del corazón te alejen de la vida abundante que Dios tiene para ti. Ahora que hemos llegado al final de este guión, te animo a reflexionar sobre lo que has aprendido y a tomar medidas prácticas para aplicar estos principios en tu vida. Recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar, y que su gracia es lo suficientemente poderosa como para transformar cualquier área de tu vida que necesite su toque. Oración final. Señor, te damos gracias por tu infinita gracia y misericordia. Gracias porque, aunque somos imperfectos, siempre extiendes tu mano para levantarnos y darnos una nueva oportunidad. Te pedimos que mantengas nuestros corazones sensibles y receptivos a la voz de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a discernir lo que es bueno y lo que proviene de ti. Líbranos de todo aquello que nos aleje de tu presencia y fortalécenos para vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Padre, te pedimos perdón por las veces que hemos resistido tu llamado o hemos dejado que nuestro corazón se endurezca. Danos la sabiduría para reconocer nuestros errores y el valor para arrepentirnos sinceramente. Queremos vivir una vida que honre tu nombre, llena de tu paz, tu amor y tu verdad. Guíanos cada día, Señor, y ayúdanos a eliminar todo lo que nos haga tropezar, para que podamos caminar siempre en tu luz. Te pedimos que continúes transformando nuestras vidas, moldeándonos a la imagen de tu Hijo, Jesús. Que cada día nos acerquemos más a ti, que nuestras acciones reflejen tu amor y que nuestro corazón se alinee con tu voluntad. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo más sobre tu camino espiritual, no olvides darle like y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos que te ayudarán a crecer en tu fe y mantenerte en el camino de Dios.